Tequila Adictivo presenta. Amigos de Notigram Jalisco, con el gusto de saludarles el día de hoy en este espacio de la entrevista, en donde hemos tenido la oportunidad de platicar con gente verdaderamente interesante. Bueno, la idea es con políticos, hasta ahorita lo habíamos hecho, sobre todo con políticos, pero como les dije la vez pasada, por el momento, ¿no? El momento político que estábamos viviendo. Pero ya a partir de ahorita nos vamos a abrir con la idea original, con tomadores de decisiones, con expertos, con gente que creo que vale la pena sentarlos en su casa o en donde sea, de ustedes, y que platiquen con ustedes. De eso se trata simplemente. Hoy vamos a platicar con alguien que realmente todavía no me explico cómo está en la política, porque él es un hombre de una familia de rancio abolengo empresarial, ¿verdad? Don Javier Orendain Martínez Gallardo, a quien saludo con mucho gusto. Querido arquitecto, lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, pues él de alguna manera fincó esa personalidad que él tiene, Javier Orendain de Obeso, que es un hombre, es el bien querido. Ustedes no pueden platicar 30 segundos con él porque ya llegó otra gente a abrazarlo. Así que el día de hoy te tenemos para nosotros solitos, querido Javier. Gracias, un privilegio estar a ti. Gracias por recordar a mi padre, a quien también le mando un cariñoso abrazo. No, hombre, un tipazo. Muchas gracias. De veras, qué honor. Y bueno, gracias por permitirnos entrar a sus hogares con tu auditorio. Y para que tengan ustedes una idea, el arquitecto Javier Orendain Martínez Gallardo fue presidente de Cámara de Comercio. Y muchos años después, no sé exactamente cuántos. 25. Javier Orendain de Obeso. A ver, yo conocí a Javier, pues casi de pantalón corto, por aquí andabas. Sí. Aquí venía a hacer mis tareas en las tardes con mi padre para acompañarnos, a veces que no nos veíamos, y aquí venía a escuchar, a aprender, a hacer mis tareas y a empezar mis pininos de emprendimiento y empresariales. Uh-huh. Ustedes constructores, pues, de mucho tiempo. ¿Y de ahí te viene la carrera de ingeniería? Sí, soy ingeniero civil administrador por la Universidad Panamericana. Mi abuelo, don Javier Orendain Gómez, en paz descanse, también ingeniero civil. Mi padre decide ser arquitecto y bueno, en un viaje, justo gracias a la Cámara de Comercio, después de que mi padre y su consejo visionaron hacer el Tequila Express, recorrimos en Chihuahua el tren, el famoso Chepe. Uh-huh. Y los puentes, los túneles me impresionaron. Yo estaba entre ser abogado y ser ingeniero civil, y ahí decidí con mucha convicción ser ingeniero civil. Y bueno, creo mucho en construir puentes. Nunca he construido un puente físico, pero me gusta construir puentes entre las personas y siempre buscar. Y mira que lo has logrado, ¿eh? Y vaya que lo has logrado. Fíjense que en alguna ocasión me encuentro en los pasillos de Cámara de Comercio, me encuentro a Javier Orendain, siendo él el presidente de esta más que centenaria Cámara de Comercio de Guadalajara. Nos abrazamos y le digo, Javier, pues ya te queda poco tiempo, te quedaban, ¿qué? 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Sí. Y me dice, me urge regresarme al negocio, porque debo decirles que evidentemente su papá, don Javier Orendain Martínez Gallardo, él ya estaba pensando en soltarle el barco, ¿verdad? Te soltara. Sí. Y él dedicarse pues al consulado o qué sé yo. Él es cónsul de la India, o era, todavía sí, todavía es. Y entonces me dice, me urge irme al negocio. Sí. Yo creía que era menos, pero ahorita lo veníamos platicando. Unos cuantos meses después, flamante coordinador del Gabinete Económico de Crecimiento y Desarrollo y guau. No sé cuándo, el título está muy grandote y no me lo aprendo, siempre lo leo. Ni yo. Pero a tu cargo está Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Innovación, Secretaría de Turismo, Secretaría del Trabajo y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 5. O sea, en un organigrama del gobierno del Estado, estás por arriba de un secretario.
Aunque tú no lo haces sentir, ¿eh? Tú eres muy... Eso te iba a decir, en el organigrama sí, aunque yo creo que coordinar es servir y la lógica ha sido construir una mesa redonda donde los secretarios y secretarias se sientan y sean lo que son, secretarios de Estado, y la figura de servicio, de comunicación, quitarles problemas, servirles, porque sirviéndolos a ellos puede servir a mucha gente de Jalisco. Claro, claro. Y fíjense lo que son las cosas. O sea, concentran en ese desarrollo y crecimiento económico una serie de saberes y conocimientos que la verdad es que eso quiere decir que el gobernador Alfaro confió mucho en ti, porque innovación y saber como que no tienen mucho en común, pero tú los hiciste que tuvieran en común. Gracias, Carlos. Pues primero, recordar que en qué contexto se dio ese ingreso. Efectivamente, cuando nos vimos en este pasillo de cámara, me urgía regresar a mi changarro. Regresé, estuve ahí 6 meses. Estábamos en plena pandemia. El gobernador Alfaro fue muy generoso, muy insistente, persistente en... Yo te diría, más que en ver a una persona, ver a la Cámara de Comercio como su pilar, su puntal para abrir la economía. Resulta que en la coyuntura yo había sido el presidente de la Cámara. Tú diste cuenta del rol de la Cámara durante la pandemia. En muchos aspectos es público, inclusive nuestros pronunciamientos, nuestros comunicados, nuestros esfuerzos por los protocolos y que la economía no se muriera junto con miles de gentes que desafortunadamente perdieron la vida. Y bueno, yo lo sigo viendo como un apostolado. Es un apostolado que le quedan pocos días. Una experiencia maravillosa de servir. Si no hubiera habido COVID, yo estaría en mi negocio construyendo. Pero bueno, pues la vida, uno propone y Dios dispone, y me parece que era un deber como institución centenaria. Hace rato hablábamos fuera del aire de Enrique Varela, sí, don Enrique. de mi señor padre, de gente notable como don Javier Arroyo, René Rivial. Yo creo que ese espíritu de la Cámara de Servir se vio reflejado en esa aceptación. Los cánones de la Cámara nos indican moralmente que estos puestos honorarios, porque hay que decirlo, uno no recibe un salario aquí en Cámara de Comercio, no son para luego brincar al gobierno. Entonces, debo también confesarte que hubo una reunión de expresidentes donde discutimos este tema. Así que no llegué solo, llegué con el apoyo de los expresidentes que decididamente dijeron: el gobernador ha sido insistente en invitarte, le entramos, no va solo, y vamos a abrir la economía, porque si no, las muertes de empresas van a ser más que las de personas. Y bueno, hasta hoy el tiempo ha permitido demostrar que valió la pena ese sacrificio personal e institucional. Sí, claro. Y bueno, ¿qué te parece si vamos desmenuzando cada una de las secretarías? Porque a él le tocó la cara bonita. Jalisco, ya cuando se pone uno a meditar, la verdad es que hemos sido afortunados en que en ese terreno Javier haya metido mano. Les voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de Jalisco, estamos hablando de cosas muy bonitas. Bueno, no se vayan tan lejos. Hace poco, National Geographic acaba de decir que Guadalajara está entre las 25 ciudades más importantes turísticamente hablando y que debe uno visitar. Y que el Encuentro Internacional del Mariachi es la cosa del otro mundo. Se tardaron 30 y tantos años en darse cuenta. En darse cuenta. Pero bueno, a ver, ¿por qué? Porque Jalisco, como todo México, tiene sus altas y sus bajas, tiene sus claros y sus oscuros, ¿verdad? Entonces, pero a él le tocó la parte verdaderamente productiva. A ver, vamos desmenuzando. Cuando hablamos de cuestiones de producción, de que Jalisco está tomando, hace poco todavía una empresa alemana acaba de invertir más de $300 millones en Jalisco. Sí. O sea, estamos hablando de desarrollo económico. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo entregas? Mira, primero decirte, se elaboró un proyecto que se llamó Abrir la economía con rostro humano.
insisto, en este contexto de que estábamos todavía cerrados con las cortinas abajo por el tema de COVID. Primero abordándolo como una reapertura de nuestra economía con rostro humano, mirando a los grupos que habían sido declarados como no esenciales contra los esenciales. Eso iba a abrir la brecha de desigualdad. Entonces, por rubro, por secretaría, primero detectando cuáles rubros habían sido beneficiados, que tenían que ser tractores, que seguían abiertos, como el tequila, y aquellos grupos que habían cerrados. En esos grupos, Carlos, y seguramente muchos de quienes nos ven lo recordarán incluso con lágrimas, muchas empresas pequeñas y medianas, por ejemplo, dirigidas por mujeres, un gran segmento de emprendimientos dirigidos por mujeres tuvieron que cerrar, estéticas, pastelerías, veterinarias, en fin, todo ese segmento profundo del comercio, papelerías, tuvieron que cerrar. Entonces, primero en una segmentación y en una mirada con rostro humano de mucha empatía, de mucha comprensión de eso que había sucedido. Y luego transversalizando. En la pregunta previa, y perdón que no te lo contesté, pero ¿cómo ligas innovación con agricultura? Pues simple. Imagínate ahora drones fumigando nuestros campos de agricultura, no sustituyendo a una persona, sino imaginemos ese hombre que antes se ponía en riesgo a su propia vida con los químicos de los fertilizantes. Hoy esa persona puede manejar un dron y el dron es quien corre el riesgo. O poniendo sensores para el uso eficiente de agua en la agricultura. Entonces, la bendición, digo yo, de que existan estos nuevos conceptos de coordinación y que haya habido hombres y mujeres que hayan estado dispuestos generosamente a ceder un poco el ego para trabajar en equipo, y es un reconocimiento a quienes hoy participan en el gabinete económico, Ana Lucía, Vanessa, Roberto, Marco y Alfonso Pompa, que justo esa humildad y mesa redonda permitió que hubiera esta transversalidad y con esa mirada rostro humano poder servir para que Jalisco abriera su economía más rápido, corriera más rápido a la recuperación económica y bueno, hoy se ve afortunadamente en indicadores como cifras de empleo, y aunque son cifras, son familias, son personas, ¿no? Sí, claro. Creo que hay que mirarlas con esa lógica. Es comida. La atracción de inversión extranjera directa, la atracción de inversión extranjera, de inversión nacional, la creación de empresas, un KPI, un métrico que antes no medíamos. Y bueno, yo aspiro a que mi estado tan querido sea líder no solamente en creación de empleos, sino también en creación de empresas, porque en la medida que tengamos un equilibrio entre fuentes de empleo bien pagadas y empresas, vamos a seguir creciendo y desarrollándonos. Casi en primer lugar nacional en generación de empleo, ¿no? Sí, segundo lugar abajito de Nuevo León y primer lugar en creación de empresas. Ese métrico a mí en lo personal me llena mucho de orgullo porque una nueva empresa significa alguien que se arriesgó a salir de la zona de confort y ser su propio dueño de su tiempo. En caso de que ese emprendimiento crezca, que en muchos casos son familiares, pues ahí tendremos nuevas fuentes de creación de empleo. Entonces, creo que los equilibrios son básicos para que una sociedad camine. Tenemos algunos desequilibrios en otros sectores, como la seguridad y otros temas que no vienen hoy mucho al caso, pero en la parte económica Jalisco sano. Creo que como carrera de relevos o usando la parábola de los talentos y respondiendo muy directamente a tu pregunta, el talento recibido se entrega mejor multiplicado de cómo lo recibimos. Sí, palomita entonces, en desarrollo económico, perfecto, libramos. Vámonos a otra. Bueno, estábamos hablando de SADER, de la Secretaría de Desarrollo Rural, y ahora resulta que Jalisco es el gigante alimentario de México. ¿Es cierto o es mercadotecnia? Es cierto en varios frentes. Primero,
más del 12% de los alimentos que se consumen en México se fabrican, se producen, se siembran, se cosechan, se transforman en Jalisco. Y ya a la hora que lo ves por rubro, en muchos de estos rubros somos el primer productor a nivel nacional. Huevo, carne de puerco, chía, una serie de productos del campo, tanto de vida animal como de vida vegetal. Jalisco tiene liderazgo. Y la verdad es que tenemos un campo, para mí fue de las grandes sorpresas y de las grandes revelaciones de haber participado en esta responsabilidad, porque pude conocer ese jalisciense, Carlos, que yo conocía aquí en la Cámara, extraordinario, pero también conocer el jalisciense extraordinario, trabajador, con hijos que le tienen un gran amor y respeto a la familia, con familias que se levantan a las 5 de la mañana a ordenar sus vaquitas. Pude conocer ese Jalisco, digamos, que a veces leíamos en los libros, y la verdad es que somos el gigante agroalimentario porque las familias del agro de Jalisco son extraordinarias y tienen unos valores gigantes, y eso nos convierte en el gigante agroalimentario. Ahí hay dos temas espinositos, y de esto se trata, de lo bonito y de lo feo también. A ver, ahorita dijiste vaquitas. Creo que uno de los grandes problemas de los lecheros de lo que es la zona, la región de los Altos, Sí. es la compra de leche en polvo. Sí. ¿Cómo se está abordando ese problema? Mira, es un tema federal, lo hemos abordado con mucha seriedad y con mucha convicción con el gobierno federal. No se vale que se permitan con cupos y con aranceles no siempre justos que se esté trayendo leche en polvo. Hoy es más barato para las lecheras traer leche en polvo de otras partes del mundo que usar la misma leche que a lo mejor está a pocos metros o kilómetros de distancia de su planta productiva. Es un tema de recurso. Ahí lo que buscamos hacer estos últimos años para romper la brecha fue hacer programas de apoyo social, donde el gobierno apoyara a las empresas con ciertos incentivos siempre y cuando le compraran a los productores locales. Y por otro lado, apoyar a los productores para mejorar sus instalaciones, mejorar su nivel, sobre todo de inocuidad de la leche, para que cumpliera con los estándares que buscan las fábricas. Sin duda es un reto. Jalisco tiene miles de pequeños productores que tienen de 5 a 12, 15 vacas, y ellos acopian, son como estas células, que estas pequeñas plantas productivas van a un centro mediano, y luego el centro mediano va a uno grande, y luego ese grande va a la planta. Entonces se avanzó en vertebrar este sistema. Hay mucho por hacer. Creo que es muy lamentable que se tenga que tirar leche en Jalisco y en otros estados de México por este suceso, y ojalá que con la nueva administración federal entiendan que esos cupos, quizás por compromisos internacionales, están afectando a gente mexicana, que además es la que paga impuestos y la que hace que los servidores públicos puedan tener también su quincenita. Claro. Otro tema de ahí, y con eso terminamos, Ader, y nos vamos a otra. Desde que tengo uso de razón, los ganaderos se quejan de los rastros TIF, que no hay rastros TIF en Jalisco. Mira, hubo un proyecto que está todavía abandonado, de un rastro grande en la zona saliendo hacia Catlán, Manzanillo, y ahí lo que falló fue la unidad. Son inversiones muy grandes. Yo creo, es lamentable que Jalisco tenga que ir a cortar carne a otros rastros fuera de nuestro estado, siendo un productor tan importante. Creo que lo que ha hecho falta es volver a generar esta unidad en el sector ganadero para poder tener un rastro. Jalisco se merece un rastro de esas condiciones, no solamente por la carne que exportamos, sino también por la carne que consumimos día a día. Bueno, pasamos a otro, innovación. En eso sí, no nos podía ganar nadie. Exacto. O sea, vaya, si Jalisco es el Silicon Valley de México y no tenemos una secretaría, la primera secretaría de innovación en México se hizo aquí en Jalisco, y ahí pusieron a un tipazo que lo saludo con mucho cariño, el doctor Alfonso Pompa, que fue el director
regional del TEC de Monterrey. Así que es un hombre que ya no necesitaba mentalidad ni necesitábamos andarlo empujando, ¿no? A ver, es un privilegio y es un honor trabajar con don Alfonso. El que Alfonso haya aceptado también en función de apostolado incorporarse al gobierno, sin duda fue un gran acierto. Como bien señalas, un rector que ya podía estar jubilado o retirado haciendo carne asada. Y bueno, Alfonso con su gran sabiduría y su gran experiencia, recordemos que la Secretaría de Innovación en Jalisco también es la Secretaría de Educación Superior. Y justo después de COVID, el reto mundial se volvió talento. Así que tener un personaje como don Alfonso en la Secretaría de Innovación, con su experiencia previa, pero con un énfasis en talento, nos permitió estos años poder implementar políticas públicas de gran calado, de impulso al talento, que hay que decirlo con mucha claridad, hoy han sido pilares para la atracción de inversión extranjera directa. El Jalisco Tech Hub, el sistema de empleabilidad, seguir con el tema de patentes. Creo que vale mucho la pena también honrar y en paz descanse a don Jaime Reyes, Claro. que fue el primer secretario Claro. de Innovación, ahorita que lo señalas, que dejó también un equipo base extraordinario de mujeres y hombres buenos. Y bueno, ojalá que en el nuevo sexenio la Secretaría de Innovación siga creciendo. El reto global, don Carlos, es talento, y en Jalisco con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que ojalá en algún momento se diga claramente, y de Educación Superior, Sí. tenemos un puntal extraordinario para seguir impulsando el talento y las capacidades, sobre todo de las y los jóvenes de Jalisco, que son un tesoro que tenemos. Claro. A ver, imagínense el entorno tecnológico de Jalisco, con todas las plantas armadoras, con todas las exportadoras, con todas las electrónicas, la alta tecnología. Si usted en este momento tiene un hijo de, ¿qué les gusta? En tercero de primaria. Ok, les faltan 3 años para terminar la primaria. 3 años de la secundaria son 6. 3 años de la preparatoria son 9. Dentro de 9 años no sabemos cómo va a estar el mercado laboral. Dentro de 9 años no sabemos qué carreras van a utilizar. Eso es lo que en eso están pensando en Secretaría de Innovación. Palomita, Secretaría de Innovación. Turismo. No, bueno, pues qué te digo, te llevaste todo. A ver, Jalisco, un estado que tiene absolutamente todo. Playa, montaña, bosque, zonas desérticas, nuestros pueblos mágicos, Vallarta, Costa Alegre, Guadalajara, modernidad y tradición, pero que requería una mayor conectividad con el mundo. Entonces, la visión ahí, después de COVID y en este concepto de abrir la economía con rostro humano, importantísimo y muy agradecidos con ellos, el aeropuerto. Sí. La Grupo remodelación del aeroportuario. aeropuerto, grupo aeroportuario, que ya se ve los beneficios de esa paciencia, de esa espera, de esa presión muchos años de que Guadalajara tuviera un aeropuerto como el que se merece. Y que además, perdóname que te interrumpí, además es un hub muy importante de lo que es el transporte aéreo, de carga, no solamente pasajeros, Así perdón es. la interrupción. No. A ver, en carga somos el primer aeropuerto del país en valor de la mercancía que sale, lo que significa que salen mercancías valiosas, tecnológicas o alimenticias a partes del mundo. Entonces, la visión era, recordemos que Jalisco en la pandemia, en Vallarta, creó un puente humano con este crucero que tuvo que llegar a Vallarta porque ya no lo recibían en su puerto de origen, pudieron bajarse los pasajeros y volar a sus lugares de origen. Entonces, con esa visión de hermandad, insisto, de rostro humano, se hizo una mesa de trabajo muy profunda con Grupo Aeroportuario y se logró ampliar la conectividad aérea. Principalmente, y el primer gran logro fue el vuelo a Madrid, que ha abierto la puerta con el viejo continente, pero también la conectividad con América del Norte, con América del Sur. Más de 12 vuelos nuevos en estos últimos años que han permitido el intercambio de ida y vuelta de turistas, que puedan venir más personas de otras latitudes y que también los jaliscienses y el turismo regional que usa nuestro aeropuerto, gente que viene de Morelia, gente que viene de Sinaloa, gente que viene de Guanajuato, prefiere venir a Guadalajara que ir a Ciudad de México.
el apoyo a pueblos mágicos que son tan importantes. Los patrones de visita turística después de la pandemia, todos queríamos y seguimos queriendo ir al aire libre, a la naturaleza, a convivir con los nuestros. Y bueno, tenemos una riqueza fantástica cultural en nuestros pueblos mágicos. Y Costa Alegre, que se pudo avanzar un poco en esa agenda. Yo creo que Costa Alegre va a ser el siguiente gran destino de playa de México con respecto a la naturaleza. Hoy nos da mucho gusto en esta transversalidad que los alimentos de los hoteles que se están haciendo en Costa Alegre, casi todos son producidos en la misma zona. La piña que hoy te puedas comer en Costa Alegre es de comunidades piñeras, de mujeres muy cerquitas de los hoteles. Integraste todo, pues. Buscamos integrar todo. Entonces, turismo, pues Jalisco es maravilloso, y invitar a que sigamos conociendo, porque cada año hay novedades en nuestros pueblos mágicos y tenemos Turismo una riqueza religioso, extraordinaria. perdón que te Por interrumpí supuesto. otra vez. Tenemos No. en Jalisco a 3 de las principales, no digo de las principales vírgenes, porque bueno, pues todas son principales, ¿no? De las advocaciones, San Juan de los Lagos, Talpa y por supuesto Zapopan. Y eso de alguna manera genera un turismo religioso también muy importante. Perdón por meter mi Increíble. cuchara. No, Carlos, por favor. A ver, nobleza obliga y experiencia gana. Sin duda. A ver, insisto, Jalisco tiene todo, y justo, y simplemente lo dejo también para quienes nos ven como oportunidades, estas locaciones de la naturaleza tan maravillosas también nos abrió la puerta al tema de filmaciones. Porque en las filmaciones tú puedes filmar un bosque nórdico en Tapalpa. Sí. Tú puedes filmar una playa idílica en Costa Alegre o en Puerto Vallarta. Entonces, en la parte turística también aprovechamos para, ahora que creció la industria audiovisual, jalar también producciones fílmicas a Jalisco y que aprovechen esta naturaleza maravillosa. Y ahorita traen aquí a la Academia de Ciencias Cinematográficas Mexicanas, ¿no? Sin duda. Llevan 12. Ciertamente no les cobran el teatro degollado. No se lo digan a nadie, pero así es la cosa. Pero de todos modos, o sea, les cerraron las puertas en México. Ya, sí, cerradas las puertas. Y entonces se vienen aquí, y aquí que se está desarrollando lo que es la industria cinematográfica de una manera pues realmente espectacular. Yo no lo pensaba así, fíjate. Y fíjate, Carlos, bien dices, si el Estado pone lo que tenga que poner, ¿cuánto vale que una niña o un joven se inspiren al ver a alguno de los actores que sí lo lograron? ¿Cuánto vale que un chico que pueda gustarle estos temas audiovisuales vea que Guillermo del Toro, que Gael García, que Manolo Caro están filmando aquí en Guadalajara, y que a lo mejor muchos de ellos están ya participando en las producciones como actores secundarios? O esas damas de las que hablábamos al inicio que cerraron su pastelería por el COVID, hoy están dando servicios de catering a esas producciones que el Estado los incentiva cuando contratan un local. Es decir, si esas producciones que se hacen aquí en Jalisco contratan a esa señora a su servicio de catering, el Estado los incentiva. Si contratan a uno de fuera de la Ciudad de México, no hay incentivo. Entonces, bueno, estamos detonando industria, y ahí entonces mezclas estos dos conceptos que hemos hablado: talento, pero también nuestra riqueza geográfica jalisciense tan maravillosa. Bien, nos queda poco tiempo, pero nada más nos queda una secretaría en este caso, que además también es una secretaría muy bien llevada, porque Jalisco es un lugar en donde tradicionalmente no hay problemas de cuestiones sindicales. La Secretaría del Trabajo creo que se ha manejado con mucha prudencia, ¿no te parece? Mira, la Secretaría del Trabajo, como bien señalas, es la fiduciaria de cuidar esta paz laboral que tiene pues ya 50 años en Jalisco. Hablábamos hace rato de los líderes sindicales, de don Enrique Varela, de tantas personas que generosamente lograron que cuando el mundo estaba convulso en la parte laboral en Jalisco se pusieran las bases para que, como bien dices tú, con mucha prudencia las fuerzas del capital y del trabajo se homologuen, se armonicen, que tengan un solo fin, y sin duda ese gran regalo, ese gran tesoro del que somos fiduciarios, de quienes estuvieron en el pasado haciendo lo correcto, hoy es un pilar para que Jalisco siga siendo
un lugar de crecimiento y desarrollo, y sin duda un reconocimiento al secretario, y también, si me lo permites, reconocer al secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra, un amigo muy querido que me acompañó aquí en Cámara de Comercio, que ha sido la punta de lanza para que estas inversiones extranjeras que buscan paz laboral, oportunidades en el campo, oportunidades en el turismo, oportunidades en la innovación, se vengan a Jalisco y eso genere oportunidades para las y los jaliscienses. Pues miren, este es un panorama muy general. Creo que nos podríamos quedar mínimo un par de horas platicando con Javier de todo esto, pero bueno, aquí están conociendo ustedes a alguien que personalmente, él es así. Él no es posudo, ni aspira a la senaduría y brinca de un partido a otro, y ahorita está… No, Javier Orendain es un hombre de una sola pieza. Gracias. Lo ha demostrado. Te tocó sacar la cara por Jalisco en áreas ciertamente que, bueno, lo que necesitaban es esa sonrisa que tú tienes, ¿no? Se necesitaba una cara amable. Sí, ¿verdad? En otras áreas, pues las caras no serán tan amables, pero era lo que decíamos de que así es la administración. Dicen que la administración pública, a final de cuentas, es cuentas rancheras, cuánto debes, cuánto ganas. Y hay que tener más lo que ganas que lo que debes, ¿no? Y tienes que tener una convicción absoluta de servicio y de integridad, Carlos. Para mí, yo te diría, una de las grandes satisfacciones ha sido que han venido empresarios nacionales y extranjeros que pensaban irse a otros estados y que sabían que en Jalisco, en la parte económica y en muchas más, las cosas se hacen con integridad, y decían, nosotros queremos estar ahí porque sabemos que no va a haber mochada. Ojalá que cada día más personas se animen a participar en el servicio público. Necesitamos a más gente buena en el servicio público, más hacer nosotros en lugar de quejarnos y no dejarle a otros la administración pública de nuestras vidas. Creo que el sexenio entrega buenas cuentas, con muchas oportunidades hacia el futuro, y los jaliscienses siempre se merecerán más y lo mejor. Él es Javier Orendain de Obeso. A donde vayas, te va a ir bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Con el favor de Dios, y también gracias al auditorio. Y gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima entrevista de Notigram Jalisco. Tequila Adictivo presentó.